Hola jóvenes, ¿cómo están? Buena tarde, aquí con el gusto de saludarles nuevamente, continuando pues con su asignatura de innovación educativa. Em, bueno, escogí que era un mal momento para grabarles la sesión. Creo que va a empezar a llover, perdón, se escucha un poco de ruido, ojalá no sea tan perceptible en el video, esperemos que no. Pues vamos a comenzar, voy a pasar a presentarles el material para esta sesión. Déjenme nada más por aquí cargarlo. Y bueno, se había quedado de tarea para esta sesión que ustedes investigaran todas las características acerca del proceso enseñanza-aprendizaje. En sí, lo tomamos como un solo proceso, pero recuerden ustedes que, pues, digamos, fraccionándolo, partiéndolo, pues tenemos al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje. Y estos son muy importantes para el proceso didáctico, ¿sí? Y en base a lo cual opera pues todo lo que llamamos educación, en base a estos procesos. Ahora también es muy importante dentro de la innovación educativa, así que por eso vamos a ver la importancia de esto. Les comentaba yo, es un repaso, muchas de las cosas que hemos estado viendo son un repaso de lo que ustedes vieron prácticamente desde el inicio de la carrera, ¿verdad? Porque siempre nos las pasamos hablando de muchos aspectos como el currículum, como los contenidos, como materiales, como ambientes de aprendizaje, estilos, ritmos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, pues es un repasito más que ustedes pues ya deben de manejar. Sí, como siempre les digo, de pi a pa, ¿verdad? Bien, pues empecemos con lo que es la enseñanza. Y pues bueno, este proceso realmente es parte muy importante del acto educativo. Para que exista este acto educativo, este acto didáctico, pues debe de existir quien enseña, que se enseña, y quien aprende y que se aprende, ¿verdad? Y bueno, empezando por la enseñanza, pues dentro de lo que es la escuela, pues bueno, tenemos que recordar también aquí que tenemos pues diferentes ámbitos de donde se va a dar la educación. Bueno, dos prácticamente, la educación formal y la educación informal. La educación formal prácticamente la que tenemos reglamentada, ¿verdad? La que se va a dar mediante planes de programa, currículums ya establecidos y que pues se dan sobre todo en la parte escolar, ¿no? Llámese cual sea el tipo de educación que se esté dando, pues aquí va a ser lo que es una enseñanza formal. Por otra parte, tenemos a la enseñanza informal y recuerden que pues cada uno de nosotros puede aprender en distintos ambientes y no precisamente en la escuela y podemos aprender experiencias en casa, en la sociedad, ¿sí? Donde nosotros vamos de alguna manera, a obtener experiencias y aprendizajes, pero de una manera informal, porque es algo que no está reglamentado, porque es algo que no está dado intencionalmente para que no los aprendamos, ¿sí? Entonces, bueno. Dentro de lo que es la escuela, pues en este proceso de enseñanza, pues hay una interacción y sobre todo es un proceso de comunicación. Am, Generalmente la enseñanza pues se da tanto de manera grupal como de manera individual y quien ocupa un papel relevante en este proceso de enseñanza pues va a ser el docente, porque el docente dentro de lo que es la educación entre lo que es la escuela, el aula, pues es el que se encarga de enseñar. ¿Y qué es lo que va a enseñar? Pues los contenidos que estábamos hablando en clase pasada sobre lo que era la currícula, ¿verdad? El currículum, entonces los planes y programas. Eso es lo que se enseña y eso es lo que el maestro tiene que enseñar. Es lo que tiene que comunicar a los alumnos, es lo que tiene que hacer llegar y que ellos tienen que aprender, que ellos tienen que adquirir. Entonces, en este proceso, el protagonista, digámoslo así, va a ser el docente. Ha tenido muchos cambios de acuerdo, pues, a las diferentes didácticas, ¿verdad? A la didáctica tradicional, a la escuela nueva, a lo que es la didáctica constructivista, cognitivista, cada una, pues, nos van a señalar cuál papel sería el rol o el rol que va a jugar el docente dentro de cada una de estas didácticas. En la actualidad, pues bueno, diríamos que el docente si es el que enseña, en este caso, si es el protagonista del proceso de enseñanza, pero pues no es el único que va a saber, se va a encargar de transmitir sí la información, pero también va a apoyar, va a guiar, va a orientar a los alumnos para que estos puedan adquirir los conocimientos pertinentes. Dentro de esto, pues bueno, la enseñanza es de carácter social, es individual, es un proceso activo, comunicativo, perdón chicos,
motivante, significativo, cooperativo y consciente. ¿Por qué hablamos de estos aspectos? Bueno, ya les decía yo que es social porque obviamente todo lo que se está aprendiendo, pues es todo lo que es la cultura de la sociedad que se está transmitiendo al alumno, ¿verdad? Y esto que obviamente él está aprendiendo es lo que después lo va a poner en marcha en esa sociedad en la que en la que está desenvolviéndose, pero también porque este proceso de enseñanza pues se da dentro de un espacio social. Ahora es individual porque de pronto también se vuelve de manera personal. Ajá, entonces aquí también pues van a incluir otros factores que ahorita vamos a ver que puede haber una enseñanza individualizada. Activo, ya no es un proceso de enseñanza donde solamente el docente es el único que se encarga de vaciar los conocimientos al alumno, no hoy en día, ¿no? Por lo tanto, también es un proceso activo, porque ya el docente no nada más va a estar en su escritorio, ¿verdad? Ya nada más está parado frente al pizarrón, hoy tiene que interactuar con sus alumnos, hoy tiene que orientarlos, guiarlos a que aprendan mediante un montón de actividades, diseño de actividades que el docente tiene que hacer. Se tiene que, es un proceso motivante, significativo, cooperativo y consciente. Características importantes porque, obviamente, la enseñanza, em, para que alguien aprenda bien, pues se le tiene que motivar, ¿verdad? Para que pueda aprender. Y de manera consciente. ¿Por qué? Porque todo lo que se enseña de manera reglamentada en la instrucción formal, pues es consciente, porque es de manera intencional precisamente. Ajá, como ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo, pues es intencional y ustedes son conscientes de lo que tienen que aprender. Así que bueno, ahora, este proceso de enseñanza también como último y algo muy importante, porque como sobre todo, pues este proceso nos basamos mucho en lo que son las primeras etapas de desarrollo del alumno. Entonces, aquí se debe de adecuar el proceso de enseñanza a lo que es la manera evolutiva cognitiva del niño, en la manera en que va creciendo, en que va desarrollando, en su capacidad de poder adquirir los conocimientos, los contenidos, pues es la manera en que se tiene que adecuar todo. Y esto es algo que tiene que hacer el docente, ¿sí? Así que em, este proceso, ¿sí? Son muy importantes pues en uno de los aspectos didácticos más relevantes, como es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y les decía yo, en la actualidad, pues este proceso, que es un proceso de comunicación. Aquí cabe destacar que es comunicación. ¿Por qué? Porque el docente es el que se encarga de comunicar los contenidos que se vuelven el mensaje que el alumno tiene que recibir y que se vuelve un receptor. El docente entonces se vuelve un ser emisor, ¿sí? Que va a comunicar contenidos, sí, conceptuales, procedimentales y actitudinales al alumno. Y es comunicación, porque el docente tiene que hacer que el alumno comprenda esos contenidos y tiene que hacer llegar un mensaje mediante qué, precisamente mediante materiales, técnicas, métodos, estrategias que él tiene que diseñar para que esos contenidos lleguen y para que el alumno entienda el mensaje que se le quiere dar. Por eso es un proceso de comunicación. Entonces, el docente se vuelve un ser comunicador, ajá, y tiene que saber comunicar pues, de esos contenidos. Así que, dentro de lo que es esto, el docente hoy en día tiene que generar, motivar al alumno, hacer que investigue, hacer que el alumno se sienta interesado por aprender, ayudar a que construya su aprendizaje, ¿sí? Y que no solamente el alumno se quede con lo que el profe dice, con lo que el maestro dice, la maestra, no, sino que el alumno realmente se sienta motivado a seguir investigando, a seguir aprendiendo y que el docente sirva como esa guía. Si es el que tiene de pronto en el aula el mayor conocimiento, por decirlo así, en algunos casos, en otras, créanme que hay alumnos que nos rebasan en cuanto a conocimiento a veces a los docentes, pero el docente pues es el que lleva el, el liderazgo dentro del grupo, ¿sí? Debe ser un líder, no un jefe dentro del grupo, sino un líder que precisamente oriente a los alumnos a aprender. Entonces, dentro de este rol que tiene, pues no solamente es vaciar la información, como yo les decía, como pasaba en la escuela tradicional, sino que debe de ser, como lo dice en el documento, un mediador entre el alumno y el ambiente. ¿Para qué? Para que él pueda aprender, ¿sí?
Así que, pues, no solamente el docente se va a fijar en lo que es el vaciar conocimientos, no solamente se va a guiar o va a dejar que, o que haya solamente mera disciplina, no, sino que de alguna manera pues el docente hoy se vuelve un mediador, ¿sí? Guía orientador, ¿sí? Hoy en día el docente debe de tener muchas características muy importantes, competencias, habilidades que ayuden a que nuestros alumnos puedan desarrollarse. Ajá. ¿Qué es lo que va a hacer entre esto nuestro docente actual? Pues bueno, estimular y aceptar la autonomía y la iniciativa de los estudiantes, no cortarlos. En muchas ocasiones nosotros lejos de ayudar al alumno a que se vuelvan autónomos, a que quieran estudiar por sí mismos, les cortamos esa intención. Entonces aquí tenemos que hacer que los alumnos sean, propiciar su autonomía e iniciativa por querer aprender. Utilizar gran variedad de materiales, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el alumno pueda aprender. Acuérdense que los materiales van a ser muy importantes dentro del proceso de enseñanza para que el alumno pueda comprender su realidad. Todo material, recuerden, debe de ser cercano a la realidad del alumno, nada de cosas que el alumno no puede conocer o reconocer en ese momento y que no le van a ayudar. Debe de ser flexible en el diseño de clase y de alguna manera permitir que los intereses y respuestas de los alumnos orienten el rumbo de las sesiones, determinen las estrategias de enseñanza y alteren el contenido. Este punto se refiere a que el docente debe de guiarse precisamente por esos intereses del alumno y en base a eso él tiene que planear la clase, en base a eso, él va a diseñar estrategias, maneras en las que los alumnos puedan accesar a los contenidos. Entonces, sí es importante que el docente siempre parta del interés del alumno, no del docente. Recuerden, no es lo que yo quiero enseñar, sino mi alumno qué necesita, qué necesidades tiene, qué intereses tiene, y a partir de eso, pues nosotros podemos diseñar. También, averiguar cómo han comprendido los alumnos los conceptos al de compartir con ellos su propia comprensión de los mismos. Aquí es muy importante en este punto, cómo el alumno adquiere los conocimientos, ¿sí? Entonces, cómo construyen su conocimiento y cómo nosotros, em, identificamos que el alumno ya tiene un conocimiento, que se ha quedado con algo. Entonces, aquí también entra la parte de evaluación para lo que es la retroalimentación y ver si el alumno realmente está comprendiendo los contenidos. Ajá. Utiliza terminología cognitiva como clasifica, analiza, predice y crea. Esto tiene que ver con los tecnicismos, con el lenguaje que como docentes utilizamos, pero además conceptos, acciones que nuestros alumnos deben desarrollar, ¿sí? De hecho, en la evaluación pues se nos marcan sobre todo estos, ¿verdad? Estimula a los alumnos a entrar en diálogo tanto con el maestro como entre ellos y trabajar colaborativamente. Hace un momento hablábamos del trabajo colaborativo y que era importante para que se dé este proceso de enseñanza. Entonces, aquí hay una relación, una interacción, alumno, docente, docente, alumno, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy no es el docente nada más el que da la información, sino que hoy todos pueden compartir. Esto se vuelve colaborativo, compartiendo experiencias. Promueve el aprendizaje por medio de preguntas inteligentes, abiertas y anima a los estudiantes a que se pregunten entre ellos. Yo creo que algo muy importante es cuestionar al alumno precisamente, ¿no? El hacerlos analizar, reflexionar sobre los temas, sobre los contenidos, hará que ellos puedan construir mejores conocimientos también o analizar esa realidad o ese concepto que le estamos dando. Entonces, siempre, de hecho, pues ustedes lo sabrán, como profe, siempre bombardeamos al alumno con un montón de preguntas tratando de averiguar precisamente qué ha comprendido o que analice, que interiorice, perdón, se me fue la palabra, haga propio, para no hacerme bolas porque parece trabalenguas, haga propio ese conocimiento. Bien, busca que los alumnos elaboren sus respuestas iniciales. Siempre vamos a dejar que nuestros alumnos puedan llegar a sus propias respuestas, a sus propias conclusiones. Sí, los vamos a apoyar después y vamos a retroalimentar, eso es muy cierto, pero hay que dejarlos que también ellos indaguen, que ellos investiguen, ¿sí? Em, Involucra a los estudiantes
que puedan engendrar contradicciones a sus hipótesis iniciales y luego estimula la discusión. Lo que les he estado comentando, el análisis, la reflexión, que el alumno pueda diseñar sus primeras respuestas, pero que después pueda llegar a reflexionar acerca de ellos y llegar a un aprendizaje significativo. Les vamos a dar tiempo de respuesta, efectivamente, vamos a dejar que reflexionen, que analicen la información. Y bueno, eh, todo esto implementado para que nuestros alumnos pues puedan tener algo significativo. También realmente un punto importante que tienen los niños y del cual nosotros pues debemos partir como docentes es que nuestros alumnos tienen una gran capacidad de curiosidad. Son muy curiosos y eso no hay que dejar que lo pierdan. La curiosidad es algo que los niños van a tener en el caso de los niños, ¿verdad? Y que los va a hacer investigar, los que los va a hacer indagar y y les va a generar intereses acerca de un determinado tema. Entonces, por eso es importante alimentar su curiosidad. Aunado a esto, hoy en día se hablan de lo que son, pues, todas las competencias docentes que se tienen. También se comentan, pues, todo lo que son los principios pedagógicos, que, bueno, ustedes ya los deben de tener, al igual que las competencias docentes. Perdón. Entonces, bueno, hablando de capacidades pedagógicas, que son parte de lo que entran en las competencias, pues se tienen que tener capacidades, competencias comunicativas. Ya dijimos que el docente es un ser comunicador, perceptivas, tiene que saber percibir qué siente el alumno, cómo piensa el alumno, que cómo podemos trabajar con ellos, estimular sus emociones, sus sentimientos. Entonces, las capacidades perceptivas, didácticas, sobre todo para indagar en estas estrategias, métodos para poder enseñar, expresivas. Un docente debe ser muy expresivo, de observación. Algo que debe tener el docente es dominar el contenido precisamente para poder eh, explicarlo y que los alumnos lo comprendan, ¿sí? Entonces, el maestro siempre debe saber qué es lo que está enseñando, ¿sí? ¿Qué es lo que está enseñando para que pueda explicarlo? A veces les pasa conmigo que de pronto casi, se me va el avión en lo que les digo y de pronto, pues, ya no saben ni qué dije o no domino el contenido. Y si no domino el contenido, pues, ¿cómo les explico y cómo ustedes van a adquirir un mensaje, no? Entonces, siempre el docente debe de saber lo que va a enseñar. También debe de saber comunicarlo, ¿sí? ¿Por qué saber comunicarlo? Ya dijimos que es el docente es un ser que comunica. Por lo tanto, debe de haber una fluidez verbal. Mucho de lo que expresamos como docentes, y ustedes lo saben, pues no solamente es a través de la palabra, sino también de la expresión. Nuestras caras, nuestros movimientos dicen mucho. La fluidez verbal es importante porque es de alguna manera el medio por el que vamos a hacer llegar pues ese mensaje a nuestros alumnos. Entonces tenemos que ser claros, precisos al hablar, utilizar los términos adecuados dependiendo del nivel en el que estemos para poder comunicar, si no el mensaje no llega. Yo creo que a ustedes mucho les ha pasado que de pronto han tenido docentes que pueden saber o ser muy buenos en su materia, en lo que son, pero que no saben explicarlo, que no saben comunicar. O sea, pueden tener todo el dominio, pueden ser excelentes en el manejo de la teoría sobre un tema, sobre lo que conocen, pero a la hora de explicarlo no lo saben. Entonces, no hay una buena comunicación. Y aquí el docente debe de saber comunicar, ¿sí? Yo no sé si sea un buen comunicador, ¿verdad? Pero trato de que pues en la mayor y mejor manera ustedes puedan comprender lo que yo trato de enseñar y que ustedes aprendan. Renovación metodológica, pues siempre el docente debe estar innovando, mejorando, precisamente aquí entra la innovación, mejorando lo que ya está para que los alumnos aprendan mejor y más, pues nuestros alumnos van evolucionando constantemente y pues son cada vez más activos, son cada vez más hoy en día
pegados a la tecnología, entonces tenemos que irnos renovando, tenemos que ir modificando, no quedarnos con las técnicas viejas, porque entonces pues nuestros alumnos no se van a interesar en nuestra clase. Uso de recursos gestuales, ya dijimos, nuestros gestos comunican más que las palabras, entonces es muy importante utilizar ejemplos, argumentar, siempre es importante a estudiar o el docente que tenga comprendido sus contenidos para poder explicarlos, pero además argumentarlos. Capacidad de síntesis, creatividad en el uso de medios, lo que yo les comentaba, eh, hoy en día el docente tiene que hacer uso de nuevas tecnologías, de nuevos medios, como en este momento, para que nosotros hagamos que nuestros alumnos se interesen. Claridad en el lenguaje, pues así, a veces a mí se me cansa de estar hablando y ustedes lo han notado, tengo que tomar agua o ya ni se me entiende porque ya me cansé de hablar, de hablar, de hablar. Entonces, claridad en el lenguaje para que esto pueda ser comprendido, una velocidad moderada, un tono de voz moderado, sí, las palabras adecuadas. Entonces, todo esto hará que se comprenda. Espero, por lo menos yo, en esos aspectos no andar tan mal. Entonces, aunado a esto, pues todas las competencias y pues bueno, todo lo que como parte de una educación, de una formación, se da durante una preparación, precisamente para que vayas a enseñar, en este caso, vamos a ver más adelante lo que es formación docente. Por otro lado, tenemos dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ahora el aprendizaje. El aprendizaje, ajá, ahora es aquí la manera pues en que cada uno de nosotros adquiere un determinado conocimiento a partir de ciertas experiencias. Todo lo que aprendemos genera, en primer instancia, un cambio de conducta. Todo va ligado, en primera instancia, a generar un cambio de conducta, todo lo que aprendemos. Si yo durante mi instancia en la escuela aprendo a saludar, pues eso me va a generar un cambio de conducta que posteriormente voy a utilizar en los demás, en las demás áreas que me desarrolle el trabajo, la sociedad, la escuela, y voy a saludar. Eso ya genera un cambio de conducta en mí, un cambio de pensamiento y un cambio de conducta. Entonces, todo lo que aprendemos nos va a generar un cambio conductual. El segundo punto, para que digamos que algo ha sido aprendido, es porque va a perdurar en el tiempo. ¿A qué nos referimos con que perdure en el tiempo? Que realmente sea significativo, que se nos quede y que nosotros pongamos en marcha, bueno, en la práctica, no en marcha, sino pongamos en práctica cada que sea requerido ese conocimiento. Ajá. Seguramente, por ejemplo, las matemáticas, el hacer sumas y restas, pues es un aprendizaje que perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque utilizan, pues, lo que son, las matemáticas, pues, en diferentes ocasiones, y seguramente no se les ha olvidado sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, ¿verdad? A veces nos cuesta, eso sí, pero seguimos teniendo ese proceso, ese conocimiento. Y por último, todo aprendizaje ocurre a través de la práctica o de diferentes experiencias. Con esto nos referimos a que todo lo que nosotros aprendemos, sí, pues es porque se nos enseña precisamente, pero esto es también porque se nos dio algo práctico, algún ejemplo, o porque lo aprendimos de manera informal en alguna experiencia o algo así. Entonces, tenemos 3 puntos. Entonces, genera un cambio conductual, perdura en el tiempo y todo ocurre a través de experiencia o o de cualquier tipo de experiencia que nosotros tengamos para poder aprender, ¿sí? Entonces, así es como se da el aprendizaje. Y el aprendizaje, pues bueno, hoy en día, déjenme ver aquí, espero que no se escuche mucho ruido con la lluvia. Ok. Em, Les comentaba yo, hoy en día el aprendizaje, para entender este proceso, permítanme tantito, para entender este proceso, para entender este proceso, hoy en día las neurociencias se han de alguna manera em, pues preocupado por cómo funciona el cerebro. El entender cómo funciona el cerebro es muy importante porque eso hace o comprenderíamos cómo
se dan los procesos cognitivos mediante los cuales se aprenden. Y aunque siguen habiendo muchos estudios, pues bueno, cada vez es más maravilloso entender cómo trabaja el cerebro y cómo ocurre el aprendizaje. Sin embargo, pues bueno, esta, el cómo funciona el cerebro, el cómo trabaja el cerebro es muy complejo. Sin embargo, es algo que sigue asombrando a todos los que se interesan por entender cómo ocurre un proceso de aprendizaje. Según, pues, varios psicólogos, neuropsicólogos, neurólogos, todos ellos que se encargan, de estudiar las funciones del cerebro, pues, el aprendizaje coinciden en que se trata de disponer de conocimientos y recursos que sirven para alcanzar nuestros objetivos. Es decir, todo el cúmulo de información que mi cerebro va almacenando en la memoria a través de todas las experiencias que hemos tenido, que son parte de aprendizaje precisamente, nos sirve para que nosotros lo pongamos en marcha, más bien en práctica, cada que tengamos una situación, un problema que tengamos que resolver, que tengamos que enfrentar de cualquier situación. Por problema no me estoy refiriendo solamente a un problema, sino cualquier aspecto en el que nosotros tengamos que poner en práctica y sacar este aprendizaje. Entonces, el aprendizaje, según esta parte, pues lleva cambios dentro del cerebro y en la organización que éste tiene. ¿Por qué? Porque se va renovando constantemente de acuerdo a estas experiencias y cómo va generando pues nuevos aprendizajes. Por ahí creo que con ustedes veíamos neurociencias aplicadas a la educación y veíamos toda esta parte precisamente de función del cerebro, si mal no recuerdo. En cuanto al proceso que se da de aprendizaje en la escuela, pues bueno, aquí es como el alumno a través de lo que el maestro enseña, de esos contenidos precisamente que se está enseñando, logra desarrollar en el alumno una serie de competencias, ¿sí? Que le van a servir para que, pues posteriormente pueda eh, aplicarlos en su vida cotidiana. Ajá. Entonces, aquí el centro del proceso de aprendizaje, aquí no es el maestro, sino es el alumno. Todo va a partir de pronto de acuerdo al alumno. Entonces, eh, todas estas experiencias que el alumno tiene a nivel neurológico y experiencial, ¿sí? Son lo que le darán a, pues, todos estos alumnos los conocimientos importantes. ¿Y cómo los genera el docente? Pues a partir de las actividades que planea, de los materiales, de las estrategias, ¿sí? De experiencias, emociones y motivaciones que él le tiene que dar, además de lo que el alumno ya tiene, porque obviamente también el alumno se siente motivado porque también el alumno tiene sus propias experiencias, porque también tiene emoción por conocer, por saber, y obviamente el docente tiene que generar más para que se sienta interesado en querer investigar. Así que a esto nos referimos con aprendizaje. Dentro de las funciones cognitivas que tenemos, pues bueno, van a entrar todas las que son las funciones, o más bien todo lo que tiene que ver con la entrada de información, que tiene que ver con todos los estímulos que recogemos a través de la percepción y sobre todo la percepción sensorial, los sentidos, sí, cómo seleccionamos la información, la transformamos y la almacenamos. Estas son funciones cognitivas. Si una cosa es lo que percibe mi alumno o que yo también como alumno percibo a través de los sentidos, las emociones y que se recoge a través pues del sentido que sea, cómo se selecciona, cómo se sube al cerebro y acá se transforma en un contenido, en un dato y que además se almacena, ¿sí? Eh, y al almacenarse, pues obviamente después lo podremos recuperar. Aquí estamos hablando cuando el conocimiento es algo que se vuelve significativo. ¿Por qué significativo? Bueno, sí, significativo, pues porque es algo que realmente va a perdurar en el tiempo y que vamos a utilizar cuantas veces sea necesario. Seguramente ustedes, por ejemplo, si les hablara de química en este momento, ¿de qué se acuerdan de la química? Pues no se acuerdan de mucho, de física, ¿no? ¿Por qué? Porque son contenidos que a lo mejor no son significativos, que no ocupamos y que la mente olvida, porque no le son, no le son importantes, no le son relevantes. Entonces,
todo lo que guardamos como tal, que es importante, es lo que va a poder recuperar constantemente, porque además lo va a tener en práctica, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, como hace rato les decía, el hacer sumas y restas que usamos constantemente y que esa información está guardada y que la recuperen en el momento en que sea necesario. Ajá. Y van a existir, pues, algunos otros aspectos importantes que a nivel cognitivo van a intervenir para que se dé un buen aprendizaje, como son la inteligencia, la conducta adaptativa, la atención, la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Y pues bueno, aquí todos estos son principios de la neuropsicología clínica cognitiva que nos van a ayudar a entender por qué un alumno puede ser, aquí vamos a entrar precisamente hablando de estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, ¿sí? En cómo pues el alumno a través de la inteligencia que tenga, de cómo se adapte a los contenidos, de la atención que pueda prestar en clase, de cómo se guarda la información con él, cómo la transfiere, la transforma, pues será en la manera en que él pueda aprender. No todos somos iguales y no todos aprendemos de la misma manera. Por lo tanto, vamos a ver que vamos a pasar nuestros procesos, pues cada quien los lleva a un ritmo diferente. En todos los procesos de aprendizaje vamos a tener, pues, aparte, otras funciones cognitivas que se van a relacionar con el cómo aprendemos, como lo son los aspectos contextuales, es decir, el ambiente, el contexto donde estamos va a intervenir demasiado para el cómo aprendemos, las emociones y las motivaciones. Hoy en día se habla mucho de educación basada en emociones. ¿Por qué? Porque las emociones juegan un papel determinante en el cómo el alumno aprende un contenido, pero también cuánto ese contenido puede ser motivante para el alumno o cómo lo motivamos para que él pueda aprender. Entonces, todo esto también va a ayudar o van a ser factores que van a determinar que uno pueda aprender de una mejor manera o no. Van a existir algunos otros problemas, factores que pueden hacer que no haya un adecuado, proceso de aprendizaje por trastornos de aprendizaje. Aquí vamos a hablar trastornos de aprendizaje, necesidades educativas especiales, problemas de aprendizaje, discapacidades también, y algún síndrome que pueden intervenir para que los alumnos pues, no puedan aprender de la mejor manera. El rendimiento académico, cada uno es diferente, cada alumno es distinto, por lo tanto no vamos a ir al mismo ritmo como robotitos. Entonces, cada alumno tiene un rendimiento académico y ese rendimiento académico puede ser por uno de los factores que hablábamos hace un momento y u otros factores que ahorita vamos a hablar cómo cada alumno desarrolla sus hábitos de estudio, cómo los presionamos ante las evaluaciones, cómo los motivamos nosotros como docentes, pero también aquí interviene la familia, cómo lo motiva, el cómo manejan sus emociones y cómo también nosotros como docentes aprendemos a identificar las emociones de nuestros alumnos y nuestras emociones para poder trabajar a la autoeficacia, a cómo cada alumno, pues bueno, llega a lograr sus objetivos, sus metas de acuerdo con sus necesidades, cómo es para el trabajo para cooperativo y también cómo de pronto se vuelve autónomo para aprender. Entonces, vean que hay muchos factores que intervienen en este proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje como tal es una actividad individual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros aprende de distinta manera. Todos vamos a aprender, sí, unos más rápido que otros, otros medios más lentos, otros como que un ritmo constante, pero todos vamos a aprender, pero de diferente manera. Entonces aquí, em, todo a la manera en cómo nosotros aprendemos, que es de manera particular, de manera individual, va a depender también de la manera en que se llevan a cabo pues, nuestros procesos cognitivos. ¿Sí? Así como debe de ser. Y aquí, pues, es cómo le damos ese significado a lo que estamos aprendiendo. Así que aprender no nada más es, como lo dice el documento, memorizar. No, chicos, no se trata de memorizar. Aprender se trata de comprender, de analizar, de, eh, pues sí, reflexionar sobre lo que se nos está enseñando, lo que se nos está mostrando, y que además esto nos sirva a nosotros, pues, para utilizarlo constantemente, ¿sí? Y que esta información que nosotros tenemos, pues, nos ayude a
mejorar nuestras relaciones tanto en la sociedad como con como con la familia, como con la escuela, ¿sí? Entonces, no nada más es memorizar la información por memorizarla, es realmente que se quede lo que nos es útil y lo que nos es interesante. La memorización que funcionaba, pues, en la escuela tradicional, muchas veces nada más era repetir y repetir el contenido sin llegar a analizar lo que nosotros no queremos. Lo que nosotros queremos es que el alumno analice la información precisamente para comprenderla y que la haga suya. Ajá. Bueno, ya habíamos dicho, necesitamos factores como la inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. Ahora bien, también van a existir otros factores que van a ayudar a que tengamos un buen aprendizaje o no, como la maduración psicológica, la dificultad del material, la actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. Esto es muy importante. La maduración psicológica, porque ya vimos que no todos los alumnos van a ir al mismo ritmo y van a ser por diferentes factores, entre ellos la parte cognitiva psicológica, y entonces hay que ver qué puede estar pasando de pronto para que no se acceda a los contenidos. Ay, se me está secando la garganta, disculpen chicos. Ay, una disculpa. La dificultad del material, muchas veces los materiales que nosotros mostramos no son los más adecuados y los alumnos no los logran entender, entonces siempre tenemos que ser flexibles y adecuarlos de acuerdo a las capacidades de nuestros alumnos. La actitud activa, cómo nosotros distribuimos el tiempo para que nuestros alumnos puedan aprender también es muy importante. Así que tenemos todos estos aspectos. Ahora bien, hay otros factores que van a intervenir demasiado para que este proceso de aprendizaje se pueda desarrollar de la mejor manera o no. Em, Entre ellos, pues bueno, tenemos a los tipos de aprendizaje, ¿sí? Ya vimos por ahí, seguramente ustedes ya vieron anteriormente, pues los diferentes tipos de aprendizaje, cooperativo, colaborativo, activo, ¿cómo se llama? Aprendizaje implícito, explícito, aprendizaje, este, grupal, bueno, los diferentes tipos de aprendizaje. Aquí, pues, es como el alumno se puede aprender mejor de acuerdo a cada uno de estos tipos. Y por otra parte, tenemos a los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, recuerden, si somos visuales, si somos auditivos o kinestésicos, ver cuál es la manera o el medio por el cual nuestro alumno interioriza mejor la información. Sí, entonces, también aquí va a depender. Y todo esto el docente lo debe saber, el que enseña lo debe saber, precisamente para adecuar los contenidos, los materiales, los ambientes de aprendizaje, para hacer que todos sus alumnos aprendan, ¿sí? Los ritmos de aprendizaje, ya dijimos, hay 3 ritmos de aprendizaje. Un aprendizaje lento, un aprendizaje medio y un aprendizaje rápido. Aquí estos ritmos van a depender también, mientras a lo mejor para mí se me dificulta aprender un contenido, para otro compañerito lo aprenderá rápidamente. Sí, entonces también esto va a depender. Y el desarrollo de las inteligencias múltiples, por ahí Howard Gardner, recuerden que nos habla en su teoría de 8 inteligencias múltiples y que se van a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, Gardner decía, o dice más bien en su teoría, que cada uno de nosotros puede desarrollar una inteligencia de acuerdo pues a nuestros intereses, a nuestras habilidades, nuestras capacidades, y que el hecho de que desarrollemos esa inteligencia no quiere decir que seamos mal en todo lo demás, no, porque todo lo podemos relacionar, pero siempre va a haber una que se va a identificar más o en la que vamos a sobresalir más. Está la inteligencia musical, la inteligencia espacial, recuerden, intrapersonal, interpersonal, musical, sí, la kinestésica precisamente. Entonces, cada una de estas inteligencias, faltaron dos, de estas inteligencias múltiples, pues nos hacen pensar cómo es cada uno de nosotros. Y entonces, el hecho de que yo se vea bueno para la música, no quiere decir que voy a ser bueno en cuanto a la kinestésica, por ejemplo, o en la matemática, ¿sí? O en la verbal, ¿sí? No, porque todo lo podría relacionar, por ejemplo, con la música. En la música, por ejemplo, si en las matemáticas no soy bueno o no tengo desarrollo de esa inteligencia, no quiere decir que no las pueda combinar con la música, ¿verdad? En la música tengo que escuchar
tiempos, tengo que escuchar el ritmo y se va midiendo a veces por números. Entonces, todo lo podemos relacionar y cada alumno es distinto, cada alumno tiene una inteligencia múltiple. Estos son factores que pueden intervenir para que nuestros alumnos puedan tener un determinado aprendizaje, más todos lo que son ¿cómo les decía yo? Pues otros factores como enfermedades, como factores físicos, congénitos que van a impedir que el alumno pueda desarrollarse adecuadamente. Hoy nuestro alumno, de acuerdo a todo esto que estamos hablando, pues es muy diferente. El alumno de hoy en día, eh, bueno, existen diferentes tipos de alumnos, pero en general las características de cada uno de estos alumnos, más bien de todos nuestros alumnos, es un alumno activo. Hoy en día es un alumno activo. Hoy en día el alumno adquiere un papel de primario, ya no es un alumno inactivo, y es un alumno activo que hoy es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, que le interesa, que cuestiona, sí que investiga. Y entonces, hoy en día, el docente pues tiene una gran tarea de desarrollar habilidades, de desarrollar fortalezas para que el alumno pueda ser mejor, ¿sí? Todos nuestros alumnos hoy en día, de hecho, son parte ya del mundo tecnológico, de una sociedad de la información, sí, bastante amplia. Y bueno, hoy nuestros alumnos tienen derechos y deberes. Entre los derechos, pues es aprender, a que les explique, a que se les explique lo que no entienden, a proponer, a debatir, sí. Y pues bueno, también la parte de disciplina, mientras que entre las obligaciones que tiene que respetar al docente, sí, tiene que respetar a sus compañeros, las reglas que se establecen dentro de las escuelas. Hoy en día vemos que es un batalladero muy intenso con nuestros alumnos porque hoy existe mucha influencia de los medios de comunicación, aunque los medios de comunicación pueden ser unas herramientas muy importantes, los medios de comunicación pues tienen una gran influencia muy marcada en el cómo nuestros alumnos van a aprender y todo lo que adquieren y que ellos ponen en práctica. Perdón ustedes, entonces dijimos que el alumno es un alumno interactivo, espontáneo, inquieto, resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y sensaciones nuevas. Ya se los comentaba yo. Hoy nuestros alumnos son totalmente distintos a esos alumnos pasivos a los que a lo mejor nosotros fuimos durante nuestra época escolar. Hoy no, hoy nuestros niños preguntan, hoy nuestros niños investigan, hoy ellos, pues tienen esta gran posibilidad, perdón, tienen esa gran posibilidad por aprender mucho a partir de experiencias que ellos mismos se pueden generar. Em, Así que, pues bueno, la influencia sobre todo de los medios actuales, pues van a provocar seguramente muchos cambios en nuestros alumnos. Hoy nuestros alumnos pueden tener autonomía en su proceso de aprendizaje, pueden dialogar y trabajar en equipo, tienen una gran capacidad de participación, una fuerte motivación y autoestima, curiosidad interés por la investigación e interés por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estos aspectos son muy importantes porque si el alumno tiene esto, pues obviamente para aprender el alumno va a tener muchas opciones, digámoslo así, con las que podrá aprender y con las cuales pues va a hacer que su aprendizaje sea mucho mejor, independientemente de lo que le muestre el docente. Bien, hasta aquí espero que no haya ninguna duda con lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como bien les dije, es un repaso porque eso ustedes lo han visto desde lo que es el inicio de carrera, se ha estado hablando. Déjenme tomar poquita agua porque ya está la voz, se me está haciendo ronca, perdón. No me canso de hablar, chicos. Chicas, perdón. Para que se dé este proceso de aprendizaje, para que se dé la enseñanza, pues también van a existir lo que son los ambientes de aprendizaje, que ustedes seguramente también ya saben. Y un ambiente de aprendizaje, pues va a ser ese lugar, ¿sí? Ya sea en un espacio formal, informal, presencial, no presencial. Hoy en día, nuestro ambiente de aprendizaje se vuelve virtual, por ejemplo, y que es donde se va a dar este proceso de enseñanza y este proceso de aprendizaje.
Hoy, como les comentaba, nuestro ambiente de aprendizaje se vuelve de carácter virtual, ¿sí? No estamos en un aula, pero estamos en un momento de una educación formal, ¿sí? Y estamos teniendo un proceso de enseñanza donde yo estoy enseñando, donde ustedes están aprendiendo, y el ambiente de aprendizaje es a través de, hoy en día, de la tecnología, ¿no? Por la situación que ahorita estamos viviendo, pues la tecnología. Pero, pues bueno, cuando estamos en el aula, pues nuestro ambiente se vuelve el aula. Entonces, un ambiente de aprendizaje es cuando tenemos nosotros un espacio en el cual vamos a enseñar y en el cual se va a aprender. En este caso, por ejemplo, en las escuelas, pues sería el aula, ¿verdad? El aula es donde se desarrollan estas situaciones de aprendizaje, sí, y donde los alumnos se relacionan, donde el docente enseña y se relaciona con sus alumnos. Eso sería, pues, el ambiente de aprendizaje. Ahora, pueden existir diferentes ambientes, pero estos ambientes, sobre todo, pues, eh, deben de estar de acuerdo a las características de nuestros alumnos y las necesidades que tengan nuestros alumnos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el salón de clases debe de estar organizado adecuadamente, con materiales atractivos, bonitos, para que a nuestros alumnos les sea interesante y se sientan bien a la hora de ir al salón y aprender. Recuerden que hay muchos autores como de Crowley, Montessori, este, Freire, que nos hablaban precisamente de estos, de cómo debe de estar, pues, organizada nuestro aula, de tal manera, sobre todo Montessori, ¿verdad? De tal manera que sea motivante para el alumno llegar a ella. Por eso, pues, hoy nuestras aulas en las escuelas, pues, siempre están adornadas con rincones, con espacios, con una biblioteca, con todo, ¿verdad? Para que para el alumno sea agradable aprender y además que todo ese material que está ahí sirva a nosotros como docentes para ayudarnos a enseñar, sí, son materiales de apoyo. Sí, entonces aquí cada docente, pues, tiene que ser el responsable de generar este ambiente, de arreglar estos espacios para que el alumno pueda aprender, ¿sí? Entonces, tenemos algunos puntos que tratar aquí, como son la organización del espacio, la dotación y disposición de materiales, organización para de algunos propósitos especiales. Y bueno, también pues tendríamos que hablar de los nuevos ambientes de aprendizaje. Chicos, ya casi se acaba la sesión. Les voy a encargar, señoritas, que lean lo demás, lo voy a comentar dentro de 8 días, por favor. Ya nada más falta hablar un poquito acerca de lo que es los ambientes de aprendizaje, pero también, pues, que lean ustedes sobre lo que es la formación docente. Más que indicar en este documento y en el que yo les dejé de tarea, pues, cuáles son las características de la formación docente, que ustedes ya llevaron una materia, perdón, sobre lo que es la formación docente, pues aquí más que nada es reflexionar sobre el trabajo del docente, ¿verdad? ¿Cuál es? Y reflexionar sobre cuál sería la mejor formación que podría tener. Eso es de lo que habla pues más este documento, así que bueno, espero que lo lean, bueno, de tarea lo están haciendo y que yo se los pueda comentar en la próxima sesión. Les voy a dejar su tarea para la siguiente clase. Sí, déjenme anotar por aquí. ¿Está dónde está? Aquí está. Ok, aquí está. Tarea para la siguiente clase. Déjenme. Aquí está. Aquí está. Bien. Tarea. Van a investigar y realizar mapa cognitivo de calamar por cada tema. ¿Sale? ¿Cuáles son los temas que van a investigar, señoritas? Pues bueno, el primero va a ser sobre lo que son los recursos y materiales de enseñanza y aprendizaje. Todo lo que es el material didáctico, ¿sale? ¿Qué dijimos que era? Recursos y materiales de enseñanza y aprendizaje. El siguiente tema va a ser sobre las nuevas tecnologías
las TICs, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación. ¿Sale? ¿Cuáles son y para qué nos sirven las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? ¿En qué nos apoyan estas herramientas hoy muy usadas actualmente? Y por último, ¿qué es un programa de instrucción personalizada? Estos programas de instrucción personalizada se realizan cuando tenemos alguna situación o casos especiales dentro del aula y tenemos que generar una planeación específicamente para trabajar con ellos. Entonces, de todas maneras, en Classroom, pues les subo alguna bibliografía. Si ustedes quieren investigar aparte, ya saben que no tengo ningún problema. Entonces, un diagrama, un mapa cognitivo de Calamar, perdón, por cada uno de estos temas. Los recursos y materiales de enseñanza y aprendizaje, las TICs en la educación y lo que es un programa de instrucción personalizada para su siguiente sesión. Por favor, ya saben, me la suben a Classroom, por favor. Bien, chicas, pues bueno, aunque sea por este medio, me dio mucho gusto saludarles. Espero que estén muy bien, cuídense demasiado, les encargo estudiar. Ya sé que es un repasito, ya sé que de pronto se pueden aburrir, pero pues les será muy importante precisamente para su práctica, sobre todo docente, que ustedes quieren dedicar a la docencia. Entonces, pues espero este, que esté quedando más o menos claro con este repaso. Bien, chicas, espero que ya hayan anotado. Pues bien, me dio mucho gusto saludarlas por este medio. Que estén muy bien, cuídense demasiado. Cualquier duda, ya saben que estoy para atenderles mediante un mensaje, mediante un correo, una llamada, ya saben, mensaje de audio, no tengo ningún problema. Cualquier duda, háganmela llegar. Estoy para servirles. Que tengan una excelente tarde, cuídense demasiado y estamos en contacto.